Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org, y también en nuestros canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un honor, un privilegio para mí poder llevar el mensaje del Evangelio, compartirlo, transmitirlo. Es una bendición. Recuerden que este programa llega a ustedes primero gracias a nuestro Dios eterno. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera. En los controles, nuestros hermanos Fabián Talero y nuestra remanente Andrea Noguera, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy estaremos compartiendo la tercera carta del Evangelio, que tiene como título ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? La cita bíblica, Juan 14:6. La semana pasada era cómo el hombre se puede encontrar con Dios. Ahora, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mis hermanos, por siempre, el programa de hoy, yo siempre trato de enfocarlo en dos partes y de dos maneras. Uno para los incrédulos y otro para los creyentes. Pero esta palabra, por supuesto, va enfocada netamente a los creyentes. Porque los creyentes son los que se pueden encontrar con Dios a través de que ya son hijos de Dios, y ya hay tres métodos para encontrarnos con Dios todos los días, que es su palabra, a través de la oración y por supuesto haciendo la obra que nos ha encomendado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar con Dios? Lo primero que tenemos que saber es saber que Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, entonces lo primero que tenemos que saber es que como Dios es espíritu, yo tengo que saber ahora quién soy yo. Entonces yo tengo que recordar el diseño original, que yo soy un ser espiritual. Entonces como soy un ser espiritual, entonces en mí ahora, ya después de haber aceptado, después de haber reconocido a Cristo como mi Salvador, ahora yo sé que en mí hay un espíritu. Juan 14:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. O sea que ya es la primera condición. Yo tengo que ser un espíritu, yo tengo que ser un adorador para poder, sí, yo tengo que haber aceptado quién resolvió el problema. ¿Quién resolvió el problema? Entonces, por eso tenemos que entender que Dios, que es ilimitado, porque Él no tiene límites, pero yo sí soy limitado. Los seres humanos somos limitados porque tenemos esta condición en la carne, somos limitados. Pero sin embargo, cualquier cosa creada por las manos del hombre, eso es limitado. Como Dios no es limitado, entonces Dios, por eso le dijo a un hombre llamado Moisés: no te hagas dioses ajenos de los que tú creas que existan en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. O sea, no lo puede haber. ¿Para qué? Porque si tú piensas que encontrarse con Dios es que tú tengas una imagen, no te vas a encontrar con Dios a través de una imagen. Ahora, si alguien podrá decirme: bueno, pero usted me va a perdonar, pastor, pero yo puedo ver a Dios en la naturaleza. Ok, está bien. Pero pregunto, ¿tú hablas con el aire y Dios te responde a través del aire? No. Tú lo que puedes es admirar la creación y ver la soberanía de Dios. Eso es otra cosa. Pero no me va a decir usted que usted empieza: Señor, habla con la naturaleza, que el árbol se mueva. No, hermano, mire, perdóneme, eso es fetichismo, eso es religión, eso es adivinación. Así de sencillo, eso es brujería. Eso es todo aquello que usted tenía grabado
allá en la vieja naturaleza. Pero a Dios no podemos tener ese condicionamiento de que nosotros pensamos que podemos comunicarnos a Dios diciéndole así. No, no. Mire como dice 1 Corintios 10:20. Antes digo que todos los que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Por eso les hablaba de lo que es la idolatría. Ahorita en estos tiempos, con el evangelio ordenado, nosotros incluso hemos podido ordenar este término o el concepto de lo que es idolatría. Idolatría no es que tú tengas una idolatría porque tienes una imagen. No, no, no. Y una imagen no quiere decir que es una imagen visible. Hay imágenes invisibles que no tenemos, pero se convierten en idolatría. Entonces, ¿qué pasa si yo me trato de comunicar con Dios en la palabra, la oración, pero hay cosas en mi vida que me convierten en un idólatra? ¿Cómo qué? Como una esposa, un esposo, los hijos, los padres, el trabajo. Eso me convierte a mí en un idólatra, porque idolatro el trabajo, la familia. Entonces, idolatría no es solamente lo que nosotros, ¿no? Y más terrible es el creyente que le cae a mandarriazo limpio a la gente que es incrédula. Que usted es un hijo. Usted es un hijo del diablo. Sí, ellos no lo saben, pero usted lo sabe, pero pregunto, usted le va a decir, no. Eso es mentira. Usted le puede llegar diciendo, mire, hijo del diablo, no. Entonces nosotros sabemos que si nosotros nos podemos encontrar con Dios, ¿qué es lo más sano que va a ocurrir en nuestras vidas? Saber que ahora, como yo soy un ser espiritual, me comunico con mi Creador. Por eso cuando hablamos del primer tema en el camino de salvación, ¿por qué nosotros enseñamos acerca de los 4 seres espirituales? Porque hay gente que tiene a Dios como Dios y más nada. Pero nosotros, como creyentes, no tenemos a Dios solamente como Dios. Tenemos a Dios como el creador de todas las cosas, que es el que ejerce soberanía en todas las cosas. Pero también tenemos a Dios como nuestro Padre, como el nuestro Padre. Es nuestro Padre, o sea que no solamente es el creador, también es mi Padre, porque Él ahora gobierna mi vida, porque Él fue el que me dio la vida, porque Él hizo algo, Él envió a Jesús para que Jesús pudiera cumplir la ley. Entonces, por lo que hizo Jesús, ahora yo tengo un beneficio. Ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo tengo el Espíritu Santo morando en mi vida, ahora yo tengo ángeles a mi alrededor para ir al campo y proclamar el Evangelio. Tengo una ciudadanía celestial con la cual me tengo que identificar donde quiera que vaya. Y por supuesto tengo una misión que cumplir, la mayor y mejor misión que tengo que cumplir, que es la evangelización. Entonces vea esto. Dios como ese espíritu, entonces yo tengo que reconocer y conocer todos los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es omnisapiente. Es decir, yo tengo que conocer todo eso. Y entonces como seres espirituales, nosotros sabemos que esto significa que hay un contraste entre Dios y yo. Un contraste, es decir, tiene que haber algo que a nosotros nos comunique con Dios. Por eso la necesidad del hombre depender de un ser superior, depender de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender estas cosas. Segundo punto. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Tenemos que también reconocer que como tenemos una vida limitada, entonces tenemos ahora que saber que somos seres humanos, sí, que no podemos ver a Dios de manera visible con nuestros ojos, pero ¿cómo vemos a Dios? Cómo Dios actúa en nosotros y esas son las respuestas para nosotros. Entonces, por supuesto, ¿lo podemos ver? No, pero podemos ver lo que Él hace. Porque podemos ver su obra. ¿En quién podemos ver su obra? En nosotros. Podemos ver su obra en la iglesia. Podemos ver su obra en el campo. Allí podemos ver su obra. El Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe Jehová. Todo, y todo lo que respira es todo.
Ahí no dice, bueno, los que respiran en el agua, los que respiran, no. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, todo lo que respira tiene que alabar a Dios. Entonces, tenemos que entender eso también. Nosotros como seres humanos sabemos algo, que dentro de nuestro cuerpo limitado, Dios hace una obra por medio de su Espíritu. Y esa obra la conocemos hoy en día como la obra de la recreación. Entonces, ¿cómo yo sé que me encuentro con Dios? Por la obra que Él está haciendo en mi vida, por la obra que Él ya hizo y por la obra que Él ya hará. Entonces, ¿qué veo yo hoy en día? Oye, cómo realmente Dios ha transformado mi vida. ¿Y cómo lo hago? Con la palabra. La palabra, todos los días en la palabra yo confirmo mi identidad. La identidad que tengo como ese ser espiritual. El diseño que confirmo todos los días, mi diseño espiritual. Si soy imagen, soy semejanza de Dios. Si tengo su aliento de vida, todos los días confirmo. Al encontrarme con Dios en oración y agradecimiento. Lo que pasa es que lamentablemente los conceptos que manejamos de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios, son muy, ¿cómo decimos? ¿Cómo usar una palabra? Como muy efímeros. Son muy fugaz. Tiene que haber algo que sea concreto, palpable, que sea firme. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si nos comunicamos con Dios, si nos encontramos con Dios? Hermano, porque mi vida es la que manifiesta eso. Mi vida es la que manifiesta si realmente yo me contacto con Dios, si yo me estoy en comunión con Dios o no. Bueno, contacto no, porque eso suena así como que tengo un contacto y lo dejo de tener. Esto es algo permanente. Esto es algo continuo. Por eso hablamos de las 24 horas, las 25 horas y lo que es eterno. Tenemos un tiempo limitado, 24 horas. Ese es nuestro tiempo. Ese es el crono de los hombres. Pero hay un tiempo ilimitado que Dios trabaja también en el de los hombres. Pero ese kairos, que es el tiempo de Dios, entonces ahora nosotros podemos entender que cada día nos conectamos con Dios. ¿Quién no se puede comunicar con Dios? Aquel que ya está muerto. Aquel que ya está muerto ya no se puede comunicar con Dios. Por eso lamento a aquellos, y si hay un amigo, un oyente que nos sintoniza a través de Radio Tiempo y nos ve con este video posterior, si usted tenía el concepto, el pensamiento que su abuela, su abuelo, su tía, su tío, su mamá, su papá, su hermano, su hermana X, cualquier familiar que ya partió de este plano terrenal y usted piensa que está ya en el cielo y desde el cielo lo está viendo, perdóneme, no está en el cielo. Pastor, pero aquel que murió en Cristo, perdóneme, no está en el cielo. El que murió sin Cristo está en un lugar en este tiempo de tormento esperando. Y el que murió en Cristo está en un lugar de reposo, durmiendo, esperando. ¿Esperando qué? Esperando el juicio. Esperando el juicio. Entonces, si alguien dice, bueno, pastor, pero usted me va a perdonar, yo le pongo un vasito de agua a mi papá, ahí está la foto de mi papá. Entonces yo puedo hacer una pregunta. ¿Usted vive en dónde? No, pastor, yo vivo aquí en Oriente, yo aquí en Maracaibo. Bueno, hermano, usted va a poner un vaso de agua sin que le prenda vela y ese vaso de agua se va a evaporar simplemente con el calor que le pega a eso. Eso se va a evaporar. Pero no piense que fue que el vaso de agua se lo tomó su mamá, se lo tomó su papá. Pastor, ¿por qué está diciendo todo eso? Porque estamos hablando que Dios, como un Dios, como ese espíritu, y nosotros somos seres espirituales, entonces los que ya no están en este plano siguen siendo esos seres espirituales, pero ahora son ángeles y ahora nos ven desde el cielo. No, eso es algo que aún los mismos creyentes les cuesta a veces salir de esa trampa en lo que es Satanás. Los ángeles que están hoy en día al servicio de aquellos que hemos heredado la salvación, como lo dice Hebreos 1:14, es al servicio de los que estamos evangelizando, los que estamos haciendo estableciendo el reino de Dios. Pastor, usted me va a perdonar, pero yo prefiero creer. Bueno,
Yo no prefiero creer, yo prefiero decir lo que la palabra dice. Porque esto no se trata de creer, se trata de, vamos a confirmar lo que la palabra dice. Entonces, yo soy un ser espiritual y acabamos de leer ahorita en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, ya los que están muertos no pueden adorar. Ya no lo pueden ni adorar, ni ya no pueden. Están esperando. Los que están en tormento están esperando y los que están en reposo, durmiendo, están esperando. Ambos están esperando. Pastor, pero Lucas 16, 19, 31 encontramos al rico y a Lázaro. Sí, para que veamos la condición en la que queda cada uno. En la que queda cada uno. Pero no crea usted que ahorita los que están en tormento están pidiéndole a Dios allá, Señor, envía a alguien para que nos predique. Ya no lo puede hacer. Para eso Dios dejó esto en la palabra. Para que entiendan que ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Pastor, que yo quiero que me le hagan a mi tío, a mi tía a las 9 de la noche. Bueno, hágasela. Pero usted sabe que eso no lo va a sacar de pena, ni lo va a poner en descansar. Por mucho que lo repita y que le hagan 10,000 rosarios, eso no funciona. Eso no funciona así. No, que cumplió un año para hacerle la... Eso no funciona así. Eso es religión. Simplemente religión. Vamos con el punto número 3. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Solamente hay un camino para encontrarnos con Dios. Hay un camino para encontrarnos con Dios. El camino para encontrarnos con Dios es que Dios estableció en su palabra cómo lo íbamos a hacer. Y es que Juan 1:14 lo dice bien claro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a ¿quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera de encontrarnos con Dios. Por ello, el que no tiene pecado, porque ya ha sido justificado, redimido a través de la obra que hizo Jesús como el verdadero profeta, sacerdote y rey, entonces nosotros también podemos decir, como dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso es que cada día tenemos que confirmar nuestra identidad. Somos seres espirituales. ¿Pero por qué? Oye, por lo que hizo Cristo, que llegó y restauró nuestro diseño, restauró nuestra identidad. Por eso es importante que lo tengamos presente. Entonces Jesucristo, una vez que Él cumple estos 3 misterios, porque en su condición humana, porque lo cumple como humana, por eso encontramos nosotros lo que dice Mateo 16, 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, está reconociendo el misterio del verdadero profeta, sacerdote y rey. El misterio, no el ministerio. ¿Por qué es un misterio? Porque fue el único que lo pudo lograr. En el Antiguo Testamento encontramos que había hombres que eran ungidos como profetas y sacerdotes, o sacerdotes y profetas, o reyes y sacerdotes, pero los 3 no. Solamente Jesús pudo ser el verdadero profeta, sacerdote y rey. Es decir, cumplir eso él mismo, tener los 3 oficios. Entonces, nosotros vemos que la respuesta que Jesús le da a Pedro es, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Allí y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en los cielos. Siempre esta cita exclusivamente, que es la última, siempre se la han atribuido a los demonios y a toda la obra de Satanás. No solamente eso, también se refiere a lo que hay realmente en nuestras vidas. Porque si yo aquí en la tierra es donde me voy a despojar de lo que un día estaba grabado, al yo despojarme en la tierra, eso también se despoja en el cielo, porque del cielo es donde viene. De donde viene lo nuevo que yo tengo, lo nuevo, ese diseño nuevo que ha sido restaurado. Entonces allí viene. Lo que pasa es que, dice alguien por ahí, lo que pasa es que todo lo hemos espiritualizado. Por eso nosotros hoy en día encontramos que el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, fue el único que pudo venir a hacer esa obra, y por esa razón hoy que nosotros, hoy en día, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Al confesar o al escuchar esta confesión, que por lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también lo que dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Y entonces se cumple lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ahí dice, más el 26 y 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y mira esta palabra. Y la paz de Dios, y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Una paz que efímera, momentánea. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, qué bendición que ya todo lo que ha de pasar en nuestras vidas ya está escrito. Ya el Señor dejó esa maravillosa promesa. En ese momento, cuando nosotros podemos entender esto, ya el poder de Satanás desaparece de nuestras vidas. Que quedan, como decimos por allí, quedan las secuelas, por supuesto, queda lo que está grabado. Pero ¿cómo nos despojamos de eso grabado? Con la palabra, con la oración y con el evangelismo. El cuarto punto, la evidencia de que Dios está conmigo. ¿Cuál es esa evidencia de que Dios está conmigo? Si el Espíritu Santo que ahora mora en mí, entonces ahora Él comienza a guiarme. Yo tengo que tener esa certeza, que nosotros cuando recibimos la palabra correcta, el Espíritu Santo te va a guiar. Y se va a cumplir lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando recibes la palabra, tu espíritu es vivificado, como dice Salmo 119:25. Habita hasta el polvo, abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, cuando recibes la palabra, también tú recibes un resuelto espiritual. ¿Cuál es ese resuelto espiritual? Que tu pecado ya fue resuelto, tu problema ya fue resuelto. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Gálatas 5:16-18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Entonces, qué bendición es esto. Cuando oramos correctamente, sinceramente, en nosotros se produce esa experiencia de Dios, que no es otra cosa que las respuestas de Dios. Pero por supuesto, tienen que haber esas experiencias con Dios. ¿Y cuáles son esas experiencias con Dios? Poder confirmar en nuestras vidas, precisamente, cada día confirmar la identidad, la seguridad y la autoridad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Satanás, que ha perdido el poder en nosotros, ¿qué intenta hacer? Él siempre va a intentar molestarnos siempre. Pero Dios nos dijo que nosotros hemos recibido un espíritu y no un espíritu de cobardía, por lo tanto debemos estar seguros de que Dios está siempre con nosotros. ¿Nosotros hemos recibido un poder? Sí. Por eso, ¿cómo podemos encontrar con Dios? Reconociendo que hemos recibido un poder, como dice Hechos 1:8. Un poder para ser testigos. ¿Para ser testigos en dónde? ¿Y con quiénes? Para ser testigos ahora en mí mismo. ¿Por qué voy a ser testigo en mí mismo? Se tienen que ver las evidencias. Yo tengo que tener el Evangelio como evidencia para mi vida. Y como la tengo para mi vida, entonces ahora esa evidencia se transmite como un testigo. ¿A dónde? Ahora a la iglesia primeramente. Porque si soy un creyente en la iglesia se tienen que manifestar las evidencias. Pero también se tiene que manifestar esas evidencias. ¿A dónde? En el campo. En allá donde yo me muevo todos los días. Ese campo. Pero recuerde que el primer campo eres tú. Por eso siempre hablo que las evidencias se tienen que manifestar primeramente en mí, en la iglesia y en el campo. Por supuesto que eso me permite a mí ahora también identificar y saber que tengo 3 batallas. Por eso que la gente piensa, bueno, ¿me puedo encontrar con Dios? Sí, claro que se puede encontrar usted con Dios. Como creyente, usted se puede encontrar con Dios, pero ¿cómo lo hace? Usted se encuentra con Dios no porque lo ve cara a cara, no. No es que lo ve ahora cara a cara, no. Es que usted ahora entiende que se va a encontrar con Dios. Es porque ahora usted, que es un ser espiritual, ahora usted tiene el Espíritu Santo morando en ti, ahora tienes una ciudadanía celestial. ¿Entiendes eso? Y no solamente lo entiendes, ahora experimentas eso. Experimentas la bendición de que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y toda verdad es Cristo. Puedes experimentar que cuando tienes los eventos, ahora ya no reaccionas, ni actúas, ahora esperas. Esperas en Cristo, esperas en la palabra, esperas en la respuesta. Y ahora, como eres un ser espiritual, entonces empiezas a adorar, a agradecer. Ya no le preguntas a Dios por qué, ahora le dices para qué. Y entiendes que el para qué siempre será el Evangelio y la evangelización. Entiendes también que tienes 3 batallas que todos los días tienes que experimentar. 3 batallas. Esto a veces, ¿cómo le diría? Esto a veces como que es un poco complicado que la gente lo pueda entender cuando es algo muy sencillo. La batalla todos los días que tenemos nosotros contra nosotros mismos. ¿Cuáles son esas batallas? Los pensamientos, lo que está grabado, el intelecto, el conocimiento. Todo eso es una batalla. Es más, nuestra propia fe, el dudar es una batalla. El no dudar es una batalla. El tener fe es una batalla. ¿Por qué es una batalla? Porque es una decisión. ¿O crees o no crees? ¿Determinas o no determinas? Esto no es un sentimiento, lo decía la semana pasada. La fe no es un sentimiento, una decisión y una determinación. Pero recuerde que es don de Dios. O sea, que el que usted determine porque tiene fe, Dios le dio esa determinación. No es porque usted, bueno, yo decidí. Usted puede decidir, pero ya va.
Y usted decidió en Dios, usted decidió en sus pensamientos, en sus emociones, en su esfuerzo, ¿en qué decidió? La batalla contra el mundo, mire, qué tremendo es todos los días. Tenemos que batallar contra contra las tradiciones, la cultura. Tenemos que batallar todos los días contra la influencia externa que tenemos en este sistema que nos rodea. Tenemos que batallar con eso. ¿Para qué batallamos? Oye, batallamos para no perder nuestra fe, para no perder nuestra identidad, para que nadie nos venga a mover, como dice el apóstol Pablo, que nadie nos engañe con fábulas, con tradiciones, con costumbres, no, que si comas, no comas. Es una batalla cultural, tradicional. Batallamos contra una sociedad cristiana o una sociedad creyente con, ¿cómo se llama?, con doctrinas diferentes, con pensamientos diferentes, con razonamientos diferentes. Entonces, eso también es una batalla. Por eso es que a veces digo, oye, y todo esto es una batalla contra el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora viene otro, la batalla contra Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás controla. Entonces tenemos una batalla contra Satanás que controla un sistema. ¿Y el sistema está en dónde? En el mundo. Y en el mundo están las tradiciones, costumbres. Ahí está, en el mundo están los afanes. Usted se afana, ¿por qué? Por vivir, por comer. Usted se afana por eso. Entonces, esas batallas, todos los días nosotros tenemos esas batallas. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de lo que en este tiempo nosotros estamos viviendo. Cuando comenzamos el año pasado y nosotros hemos creído en la restauración y estamos creyendo, hemos creído y estamos creyendo en la construcción y la edificación de los 3 atrios. Estamos creyéndole al Señor. Y cuando escucho al pastor Andrés, yo escucho y el pastor Andrés es un hombre determinado. Cuando él cree, le cree a Dios. Él nunca le ha creído a Dios a media, como decimos por allí, a medias tintas. No, cuando él le cree a Dios. Y vemos nosotros las respuestas de Dios. No la respuesta del hombre, las respuestas de Dios. Entonces vean esto. Esas batallas, esas 3 batallas, al final se convierten en una fuerza para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza, entonces nosotros podemos llegar a hacer esas cumbres espirituales. Por eso, para encontrarnos con Dios no tenemos que hacer nada nosotros, ya Dios todo lo determinó. Por eso es que usted tiene que en este tiempo orar para levantar esas torres, esos itinerarios y esas señales en tu vida. Que yo sé que algunos dicen, oye, pastor, es que ustedes hablan de las torres y uno dice, ay, ¿cuál será la torre? ¿Cuál será la torre? La primera torre que usted tiene que levantar en usted es conocer que el Dios Trino, en el que usted cree, confiesa, usted tiene que tener esa seguridad en que el Dios Trino está contigo. Tienes que tener esa seguridad que el Padre a ti te dio un diseño, que el Hijo resolvió el problema fundamental y que el Espíritu te da día la llenura para poder hacer el Evangelio y la evangelización. Entonces tienes que tener eso. Esa torre tiene que estar en ti. O sea, eso nadie, si tú ya estás claro de eso, ¿quién te puede quitar eso? Bueno, entonces si usted se consigue por allí con un hermano, pero bueno, venga acá, tenemos un enredo. ¿Es el Dios Trino o el Dios Triuno o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Estamos hablando de lo mismo. Lo que le hemos cambiado es el término. Eso es todo. Términos. Dios Triuno, Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. O sea, tengo que a veces decir estas cosas porque hay todavía quienes se rebotan a esto. Y los más que se rebotan no son los de afuera, son los creyentes. Porque esto es una palabra para creyentes. Ahora bien, en el último punto que voy a hablar el día de hoy, que también tiene que ver con la sanidad. Pero la sanidad de esta carta es, mire,
vámonos al título. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Ya dijimos, para hacer un repaso, ya dijimos que lo primero que tiene que ocurrir es tener una identidad, reconocer que Dios es un ser espiritual. Lo segundo, poder entender que para poder alcanzar la salvación nosotros tenemos que reconocer la obra que hizo Jesús como hombre y que lo ratifica Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como era el unigénito. Tenemos que reconocer eso. Entonces, al reconocer eso, tenemos que saber que no hay manera de poder encontrarnos con Dios si no es a través de la obra que hizo Jesús como el verdadero profeta, sacerdote y rey. Cuando yo ya eso lo puedo experimentar, no es decirlo, que vuelvo a insistir en esto no se trata de decirlo, se trata de experimentarlo. Y aquí quiero hacer un alto porque voy a hablar de sanidad, entonces yo voy a decir cómo yo experimento, cómo yo sano todos los días esa identidad que está en mí. Cuando yo puedo agradecerle al Padre por el diseño que yo tengo, por ese diseño que está en mí, ese diseño de imagen, de semejanza, ese diseño espiritual, esa bendición que hoy en día tengo de ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es una bendición. Que el mayor título que yo tengo en esta tierra no son los títulos que he obtenido en el mundo o en la vida circular, sino el título de hijo de Dios, que no es que yo no me voy a presentar a Dios o me voy a encontrar a Dios como el pastor, como el apóstol, como el profeta. No me voy a encontrar con Dios no me voy a encontrar con el ministerio. No, me voy a encontrar como hijo de Dios. Cuando estemos allá delante de Él, Dios nos va a decir, a ver, toquen la trompeta para que pasen los apóstoles, que voy a hablar primero con ellos. Los que fueron apóstoles, a ver. Y allá, no puede haber ningún colado. Bueno, oye, yo no sé si yo era apóstol o no, pero bueno, yo fundé. No, allá no es, eso no es así. Usted ya no se va a presentar, entonces no se va a encontrar con Dios porque eres un apóstol, porque eres un profeta, porque eres un pastor, un maestro. No, usted se encuentra con Dios es por la obra que hizo Cristo de restaurar. A Él se le dio un misterio de haber sido el elegido, el escogido como el Mesías para poder con sus tres oficios resolver y poner punto final a lo que dice Juan 19:30, donde Él pudo consumarlo todo. Como el verdadero profeta, sacerdote y rey, Él pudo consumarlo todo, no algunas cosas, todo lo consumó con ese misterio. Entonces, ¿por qué les hice el resumen? Para poder entrar en la sanidad. En la sanidad que hoy en día necesitamos que las personas entiendan. Hoy en día las personas sufren de ansiedad. Y los creyentes, yo quiero que sepan, no escapan de eso. No escapan de eso. Porque piensan que la ansiedad es comer. No, es que yo soy ansioso, que tengo que comer algo, tengo que comer dulce, tengo que comer galletas, tengo que tener algo metido en la boca. No se trata de esa ansiedad. Está hablando de la ansiedad la ansiedad que es producida por falta de la seguridad en Cristo. Por falta de disfrutar de esa seguridad que yo tengo en Cristo. Esa ansiedad de querer ver, Señor, muéstrame. Hay gente que pierde tanto tiempo en esas oraciones que, muéstrame, Señor, muéstrame. Hay gente que ora para ver los demonios. Y cuando se le pone un demonio de eso, sale, pues corriendo. Que cuento que 60 kilómetros por hora, no. Corre más que un chita, más que un leopardo. Saca fuerza de donde no la tiene. Si es gordo, corre como un peso pluma. Y si es un peso pluma, se pone alas como un águila. De los chorreados. Porque de esto no se trata eso. Entonces la sanidad proviene de tres cosas. La sanidad que yo tengo que experimentar hoy en día para quitar esa ansiedad. La ansiedad
yo la voy a contrarrestar por la palabra y ese aliento de vida que hoy en día tenemos nosotros. Quiero leer esta palabra que está en el libro de Ezequiel, que no la tengo acá, pero voy a buscarla aquí rapidito. Ezequiel capítulo 37. Vea esta palabra. 37 del 1 al 10 y leemos así. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, le hice una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd a Jehová. ¿Qué le dijo? Proclama la palabra. ¿Qué hoy en día es? ¿Qué es eso? Claro, una profecía que sí, allí le seguimos leyendo, van a ver. Pero voy a decirle. Hoy en día, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestras propias vidas? Todos los campos donde nosotros vamos, las personas están así. Es un valle de huesos secos. Es un valle de muertos, perdóneme, así, es un valle de muertos donde nosotros vamos, la gente está muerta. Entonces Dios nos dice: proclama la palabra. O sea, Dios nos dice: ella va, ¿vivirá esta gente? Claro que sí, Señor. ¿Cómo no va a vivir si yo soy el testigo, yo soy la evidencia? Bueno, entonces digo, bueno, proclama la palabra. Ahora tú tienes que proclamar la palabra. ¿Y para qué se proclama la palabra? Precisamente para libertar a la gente, para sanar a la gente. Dice el 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí que un temblor, y los huesos se juntaron cada un hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza. Y dijo: hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así está la gente. La gente, el campo donde vamos, la gente está así. Y dice: y profeticé como él me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este tiempo? Estamos haciendo como hizo aquel hombre que Dios lo envió a Samaria, Felipe, el testigo Felipe. Dios lo envió a Samaria, Hechos 8 del 4 al 8. ¿Qué hizo él? Proclamó la palabra, la gente se sanó espiritualmente, pero sanaron sus cuerpos. Dios quiere que en este tiempo usted pueda entender que tenemos muchos enfermos en el campo, pero los enfermos no solamente padecen de enfermedades físicas. Las enfermedades físicas es la consecuencia de estar enfermos espiritualmente. Esa es la razón. Entonces, tengamos en cuenta esto. Dios en este tiempo quiere que nosotros podamos completar nuestra misión, porque esta misión es completa. Por último, hago esta conclusión. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios en este tiempo? Yo quiero decirles, disfrutando de las 5 seguridades. Cuando usted disfruta de las 5 seguridades, los 5 poderes, ¿qué es disfrutarlos? Que yo los pueda experimentar y vivirlo. Entonces, no
No sigas haciendo oraciones vanas, haga oraciones con el contenido del Evangelio y así podrás entender que nos estamos preparando para hacer ese ejército, esos soldados de Cristo, que en este tiempo Dios ha llamado como obreros, como discípulos, como evangelistas, para sanar y salvar el campo. Bueno, creo que hemos llegado al final de este programa. Algunos dirán, oye, el programa de hoy fue más corto. No, no es que sea más corto o más largo. Es que cuando ya se da la palabra no hay que inventar, porque entonces ya sería el hombre. Y yo no quiero que sea el hombre. Siempre creo que sea Dios hablando Él a través de su Espíritu. Entonces hemos llegado al final de este su programa del Evangelio Ordenado. Será hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de ustedes. Caracas, Venezuela, se les bendice. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.